Aquí estamos en una iglesia, la verdad, tan bonita, impresionante, la iglesia de Nuestra Señora de Valvanera con el párroco Alex. Hola Alex, ¿qué tal? Buenos días. La verdad es que me ha impresionado, sobre todo desde la entrada. La primera vez que estuve pues, en una iglesia tenía una imagen, pero hoy aquí ya tengo otra, sobre todo la simbología y todo esto. Y luego nos explicarás más o menos de qué significa todo esto. Sí, sí. Ahora con el mes de Ramadán, seguro que usted había escuchado más de una vez, ¿no? El Ramadán para los musulmanes pues se trata del cuarto pilar de estos famosos 5 pilares, que es el ayuno. Pero el ayuno en su espíritu, en su esencia, creo que lo compartimos casi todas las religiones, los musulmanes, judíos, cristianos. Para ustedes, ¿el ayuno qué significa? ¿En qué consiste? Mira, te puedo hablar de 2 tipos de ayuno. Sí, sí, ¿no? por favor. El ayuno cuaresmal que hemos vivido hace poco, bueno, tiene unas condiciones especiales, ¿no? Pero que está vinculado sobre todo a la preparación de la cuaresma, ¿no? El ayuno se vive también como vosotros, principalmente el viernes, el ayuno y la abstinencia. Abstinencia, no comer carne, los viernes, dice todo el año, pero principalmente el Viernes Santo, el Viernes de la Pasión. De la Semana Santa, ¿no? De la Semana Santa. Y el ayuno, pues, para personas hasta 49 años, 59, perdón, ¿no? Desde los 14 años a los 59, en el cual, pues, se priva la persona de algún alimento especial, pero también es verdad que el ayuno puede abrirse a otros tipos de privaciones, que no solamente tienen que ser alimentarias. Privarse, por ejemplo, del tabaco, ese es un ayuno muy fuerte. Privarse del fútbol, eso sería fantástico. ¿No? Privarse de cosas que te dan gusto, que te apetecen, ¿no? Pero el sentido profundo de todo esto es espiritual, ¿no? Sobre todo. Sí, más que purificarnos, para purificarte, pues yo estaba escuchando la otra vez a Mario Vargas Llosa, que decía, bueno, hace unos años, acudía a una clínica en Perú que hacía una purificación a base de agua y pasaba como 20 días sin comer, pura agua y no sé cuánto. Sí, terminas purísimo, pero el ayuno católico, cristiano, tiene otro sentido. Está vinculado y se decreta al principio de la Cuaresma unido a un evangelio donde Jesús nos exhorta a vivir en ayuno, caridad, limosna y oración. O sea, las 3 cosas están muy vinculadas y vinculadas a Jesucristo principalmente, ¿no? Esto no es para purificarme yo y como retraerme en una pureza espiritual y elevarme no sé a dónde. No, está vinculada principalmente a Jesucristo y su lucha contra el maligno. No te digo el espíritu del mal, no, el maligno, contra el diablo. Y entonces el día que empieza la Cuaresma, el miércoles de ceniza, que también es un día de ayuno y de abstinencia, pues se proclama este evangelio donde Jesucristo, después del bautismo, el Espíritu Santo, dice, lo lleva al desierto para luchar contra el diablo. Y ahí aparecen las 3 tentaciones, ¿no? La tentación del pan, la tentación de la historia y la tentación de los ídolos, ¿no? En la primera, el diablo le dice, pero bueno, estás pasando hambre, 40 días sin comer, ¿por qué no conviertes estas piedras en panes? ¿No? El ayuno, y detrás de esto va el Shema, está detrás. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, ¿no? El amor al corazón se expresa en el ayuno. Amarás al Señor con todo tu corazón porque, pues sí, te apetece y te das gusto. Pero cuando amas a Dios con todo tu corazón, pues te limitas o le ofreces este sacrificio, esta mortificación, matar la carne de alguna forma, ¿no? De una forma simbólica. Y está vinculado, pero claro, el ayuno solo, sin caridad, no tiene sentido. Entonces también nos invita a la Iglesia a participar con nuestros bienes,
en bien de los demás, dar de la limosna. Y esto tiene que ver con la historia, ¿no? La segunda tentación dice que el demonio sube a Jesucristo al pináculo del templo cuando está lleno de gente, le dice, lánzate para que veas que todo el mundo va a creer en ti. Cuando tú vengas cayendo, dice en la Escritura que los ángeles van a venir y te van a posar para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesucristo le dice, creo que, no tentarás al Señor tu Dios. No tentar, quiere decir, no cambies la historia que Dios tiene para ti, porque es fantástica. Yo voy a salvar a los hombres siendo carpintero con esta historia. O sea, no me impulse a hacer cosas que yo no pienso hacer. Yo voy a hacer la voluntad de mi Padre, ¿no? Y por ahí va esta disponibilidad de dar los dones, los bienes con otros, y no querer que Dios me dé salud, dinero y amor. Estas son las tres cosas más importantes, ¿no? Y tiempo para disfrutarlo, claro, eso no se pide nunca. Pero, Dios, el amor de Dios está por encima de esto, ¿no? Y la historia que Dios tiene, pues si la cambias, pues no se expresa ese amor ni esa confianza en Dios. Y la última tentación, que es la más peligrosa, en la que estamos viviendo hoy, es la tentación de la gloria, de los ídolos. Cuando el demonio le dice, todo esto te voy a dar, y la gloria de todos estos reinos, si me adoras. ¿Qué es lo que le está ofreciendo el diablo a Jesucristo y a nosotros, a los hombres? Pues la gloria es el éxito, el dinero, los ídolos, en fin, servir a los ídolos que nos esclavizan, pues el prestigio, el yo, la egolatría. Este es el Dios más importante de todos nosotros, el ídolo. Y le dice Jesucristo, solo al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, ¿no? Porque hemos servido a los ídolos del mundo, el prestigio, los amigos, el fútbol, los amiguetes, etcétera, y hemos sido esclavos también cuando el hombre está presionado por qué sé yo, por tantas cosas que ofrece el mundo hoy, ¿no? Y ante esto pues aparece el amor, la caridad, el poder dar, la oración que reconoce a Dios como el único Señor, el único que tiene poder sobre todo, y que los ídolos son dioses falsos que nos hemos fabricado nosotros, las ideologías que se están cayendo por su propio peso, que han empezado con una fuerza terrible en el siglo XX, pero que tienen su nacimiento en el pienso, luego existo. Yo me monto toda mi película y después arrastro el mundo atrás de mi película, pero luego eso se cae, aunque sea muy lógico, muy perfecto, todo se viene al suelo. Es verdad que... El racionalismo de Descartes, claro. Es verdad que se ha logrado mucha prosperidad, eso, la gloria, el éxito, la ciencia, pero que ha cogido un derrotero pues distinto. Es una ciencia sin conciencia. Y sin servicio a Dios, o sea, se constituye en un Dios, la diosa sabiduría que sentaron en la cátedra de la catedral en París, ¿no? Era una prostituta, pues esa se va con cualquiera que le pague, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora. El dinero es el mamona, es el Dios. El becerro de oro que se está... Exactamente. Pues eso, el ayuno está vinculado con este combate contra el diablo. Pero hay otro ayuno, o sea, sí, el ayuno celebrativo, y está unido a esta forma de este templo también, que tiene ¿Cómo se lleva a cabo? Mucha fuerza en la Pascua, el ayuno para prepararnos a la Pascua. Nosotros celebramos en este templo la Pascua durante toda la noche, o sea, son más de 5 horas más o menos, con bautizos, con todo. Entonces los niños tienen un protagonismo importante y ellos son los que mejor viven ese ayuno, porque es un ayuno para recibir a Jesucristo y que les mantiene despiertos. Este es el truco también. Imagina, yo también lo vivo, porque el cura que se empieza a dormir ahí, pues es una imagen terrible para toda la asamblea. Entonces es el ayuno de la esposa que está esperando al esposo, ¿no? Al amado. Entonces prepara
su corazón para esta entrega total, esta donación esponsal, donde Dios se dona, Jesucristo se dona todo a la iglesia. Y la iglesia, claro, si está llena de cosas, he comido, estoy reviento, me duermo y tal, estoy lleno de la carne, pues no hay un espacio para Dios, ¿no? Hay un espacio para este encuentro. En este sentido, yo destaco estos dos ayunos. Sí, el ayuno luego se vive, por ejemplo, el ayuno eucarístico. Cada día que se celebra la misa, pues se le invita al fiel una hora antes, pues privarse de algún alimento, ¿no? Entonces, sí, esto es muy importante, sobre todo te privas de algo, de una abstenencia a esta comida que en sí misma es lícita, más o menos como un sentimiento de hacer una comunión con aquellos pobres que ni siquiera encuentran algo para comer, que están pasando hambre, víctimas de este materialismo puro y duro, y sentir esta caridad. Yo creo que hoy en día llevar el ayuno de un señor del siglo XXI, ¿cómo lo debemos llevar? Con estos significados espirituales que tú acabas de mencionar. Exactamente, y sostenido, claro, en una fe común, ¿no? No es esa purificación que a mí me eleva sobre los demás, sino es una participación con la eclesía, con la asamblea, con los demás, y con el mundo, o sea, donando, o sea, la caridad es como amor, pues a todos los hombres también, ¿no? En esta doble significación, o triple, porque, pues claro, es importante la oración para estos momentos también. Sobre todo también el ayuno. Hoy, en la lectura de la misa, se destacaba también el ayuno de los apóstoles para una misión, unido a la oración. Decía, para emprender una misión, pues estaban en ayuno. Jesucristo lo hace antes de designar los apóstoles, hace un retiro hacia el monte, ora, ayuna, está en oración profunda y luego pues hace su misión, la que tendría, ¿no? También a nosotros sí. Nos invita el Señor a esto, ¿no? Cuando vamos a recibir los ministerios, también tenemos un tiempo importante de oración, de silencio, oración en el silencio y de ayuno, ¿no? Pues y dando la vida. Y veo que desde la religión y sus valores espirituales podemos aportar muchísimo a nuestra sociedad de hoy. Por eso yo creo que es muy interesante conocer de primera mano lo que son las religiones con sus valores espirituales, y gracias a Dios son valores que compartimos todos. Sí. Pues Alex, muchísimas gracias. La verdad hemos aprendido bastante con el ayuno para los hermanos cristianos. Y ahora quizás pasamos a la segunda parte, si nos puedes explicar qué significa la Iglesia y toda su simbología. Pues de nuevo con el párroco Alex en la iglesia de Nuestra Señora de Valvanera para explicarnos qué significa ser cristiano y más bien católico, cuáles son las creencias, las prácticas y más bien en un lugar tan emblemático como este. Pues bueno, aprovechando el espacio te voy a explicar un poco cómo vivimos nosotros este tiempo. Sobre todo porque estamos en la Pascua. La Pascua, su principal centro, digamos, celebrativo es el agua del bautismo, ¿no? El bautismo hace presente, sobre todo, en la noche de Pascua, la vigilia pascual, la vivimos en esta parroquia, en esta iglesia, durante la noche, como en la vigilia. Una vigilia de 5 horas más o menos, donde el bautismo es
el centro de, bueno, la Eucaristía, pero también el bautismo, es el paso de la muerte a la vida en esta pila pues, bastante llena y con niños pequeños. Hacemos el bautismo por inmersión, o sea, los niños son sepultados en la muerte, las madres pues, saltan cuando ven a su niño sumergido en el agua, ¿no? Pero esto hace más claramente, un signo más preciso, lo que la muerte de Cristo 3 días y luego la resurrección, la gloria, cuando se presenta al niño a la asamblea, a la eclesía reunida en esta noche. Sobre todo, como te decía antes, el ayuno de los niños ha sido muy importante porque se preparan para esta noche, para estar vigilantes. Tienen un protagonismo, cantan, preguntan a los padres. También es la noche de la transmisión de la fe. Los padres son los que transmiten la fe a los hijos con su vida, su testimonio. ¿Por qué estamos aquí, papá? Bueno, ¿y por qué no estamos durmiendo? ¿Qué ha pasado aquí? Y entonces, ¿por qué? Porque a mí Jesucristo me ha sacado de la muerte. No ha sido ni mi trabajo, ni tu mamá, ni mi jefe. Ha sido Jesucristo. Y por eso tú también tienes que conocer a Jesucristo, porque a ti de la crisis que tengas, cuando tengas 12, 13 años, no te va a sacar tu instructor de fútbol, ni el del jazz, ni a las niñas, la instructora de baile, sino Jesucristo. Y en este sentido, el cristianismo no es una religión, es una buena noticia, evangelio. El evangelio es: la muerte ha sido vencida, puedes amar al otro que te destruye. Por eso, allá arriba tenemos aquel letrero donde dice, viene Jesucristo glorioso diciendo, amad a vuestros enemigos, vengo pronto, porque ese es el centro del cristianismo, el amor al otro. Y el otro es tu mujer. Sí, los dos mandamientos más importantes. El otro es el que te quita la vida. El otro es tu niñito que a las 12 de la noche, cuando estás en lo mejor de tus sueños, se te empieza a llorar y a ver quién se levanta, tú o yo, etcétera, ¿no? ¿Quién da la vida? Entonces, Jesucristo ha venido a decirnos con su propia muerte que puedes morir por el otro, que el otro no aparece este dragón que llamamos el diablo, que te dice, ¿no? ¿Cómo te vas a levantar tú? Si te has levantado 3 veces, ahora que se levante la otra, que tú mañana trabajas, etcétera, ¿no? Esta vivencia de la muerte diaria, cotidiana, y no se diga cuando los apóstoles en la iglesia primitiva pues eran sometidos a las torturas, eran llevados a las fieras, iban cantando. ¿De dónde salía este gozo? Pues es el don del Espíritu Santo, que es lo que confirma en tu corazón que tú tienes vida eterna. Ese es como el adelanto, la primicia, ¿no? Tú vences la muerte. Pues ¿cómo vas a comprobar eso? Dándote un tiro y no. Pues has recibido por la predicación en tu corazón, no porque yo te convenza, sino porque tiene que venir el Espíritu Santo sobre ti y certificarte en tu corazón que sí es verdad, que tú puedes recibir el Espíritu Santo. Este tiempo de Pascua es lo que empezaron a descubrir los apóstoles, que los gentiles, que eran gente que no eran hebreos, al escuchar a los apóstoles y ver lo que hacía el Espíritu Santo en ellos, se convencían de que realmente Cristo había vencido la muerte y les había abierto el reino del cielo que estaba cerrado, ¿no? Entonces esto se vive en la eclesía, en la asamblea. Por eso, alrededor del altar, el sacrificio del altar es un banquete de bodas, una esponsalidad. La esponsalidad es que el esposo se dona totalmente a la esposa, ¿no? Con luna de miel y todo aquí, porque se da el encuentro carnal. Cristo se dona en carne a la asamblea que es la esposa, y la esposa le recibe totalmente. Cristo se dona totalmente a la esposa, ¿no? Y expresa lo que se ve ahí también, que Cristo da su vida amando a su Padre con todo el corazón, con toda la mente coronada de espinas, con todas sus fuerzas clavada en la cruz. Expresa que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, ¿no? Y esto que lo ha llevado a la muerte
Ahí son los 7 pecados, ¿no? Y claro, bueno, ahí también bajando está simbolizado lo que se vive aquí, en la pila. Por eso es la entrada a la iglesia, es el descendimiento. Cuando se predicaba el Evangelio, pues se iba cambiando de vida. Los que tenían pues armas y mataban, pues las entregaban y decían, no mato, no robo. Mateo, que dice, no, yo dejo todo y me voy detrás de Jesucristo. Es este descendimiento de los pecados capitales al agua, de primordiales del bautismo, y luego la escalera que sube son los dones, 7 virtudes. Las 7 virtudes del Espíritu Santo, ¿no? Y esto es lo que es la entrada a la eclesía que celebra junta alrededor del altar, donde se da, donde se vive, donde se hace presente la muerte y resurrección de Jesucristo. Una vez para siempre, Cristo no se repite, no vuelve a morir. Es como que si a nosotros, no sé si tuviste un programa de los años 60 que se llamaba El Túnel del Tiempo, que eran 2 tíos, una serie americana, que entraban en un túnel y aparecían en el siglo no sé cuánto, en medio de una guerra, etcétera, y después entraban. Pues este es el túnel del tiempo y del espacio. Aquí celebramos y nos unimos a ese momento en que Cristo murió, resucitó 3 días después, y después de 50 días envió el Espíritu Santo. O sea, todo eso se vive en un solo misterio, ¿no? Se rompe el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, la asamblea celebra junta, como decir, esta gracia, este regalo, y el presidente, Cristo en persona, ¿no? Se dice, la cabeza de la... en la cabeza. O sea, esto es un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que tiene una cabeza, una boca y un estómago, ¿no? Donde se alimenta la asamblea, ¿no? La asamblea. Por eso esta disposición celebrativa es producto del concilio, de la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II. Se renovó el espacio, ¿no? Antes, pues, y está muy vinculada también a la iglesia primitiva. Hay muchos padres de la iglesia que hablaban de una mesa, sentarse alrededor de la mesa para comer, ¿no? Para vivir la koinonía, una palabra griega, significa comunión de todos los que participan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces ahí está la Eucaristía. La Eucaristía. La comunión con el cuerpo y la sangre. Exacto. El vino y el... Claro, entonces también muchas veces celebramos también bebiendo del cáliz, porque Jesucristo dice, tomad y bebed todos de él. Pues muchas celebraciones nosotros, preparándonos un poco, pues también ofrecemos al que está preparado la posibilidad de participar también de la sangre de Cristo, de la Eucaristía. Las dos ¿cómo se dice? Las 2 formas eucarísticas, ¿no? El cuerpo y la sangre. Y los pilares de las creencias, las más, digamos, importantes. Están todas sintetizadas en el credo, ¿no? Exacto. Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, que es también el que me invita a creer en la Iglesia, en la vida eterna, en el perdón de los pecados, que esto como que, sí, no... Sí, se te borran los pecados por un pobre curita más pecador que tú, a lo mejor, pero que perdone Jesucristo, claro, en este misterio de la muerte y resurrección. Y esto tiene que ver con el pecado original. Con el pecado original, que es el origen de todos los pecados, que es el engaño, engaño de que tú puedes ser más que Dios, de que tú no necesitas el ser te lo puedes dar tú mismo. La metafísica se ha desplazado por el racionalismo, ¿no? Pero ¿quién es el que da el ser? El relativismo, claro, el materialismo, sí. Y ya un sinfín de... El ser lo da el Padre, ¿no? Esa es la fuente del ser, ¿no? Y participamos del ser del Padre a través, y un ser, un plus de ser, lo que le llamamos, por el Espíritu Santo que Cristo hace posible entre los hombres. A partir de Cristo fue que se dio el Espíritu Santo y se conoció cómo era el ser de Dios, ¿no? El ser de Dios, 3 personas, comunión, uno que son 3, y que esto se refleja en los hombres cuando Dios dice, hagamos al hombre, y dice, hombre y mujer lo creó.
a imagen suya lo creó. La imagen de Dios es... Sí, a su imagen y semejanza. Sí, exacto, la semejanza la hemos perdido por el pecado original, pero la imagen queda. El hombre y la mujer unidos hacen presente a Dios. Y ahí se da también la sexualidad, la esponsalidad, la donación, que también yo, pues, con mi sexualidad masculina también vivo esponsalmente para la comunidad en la cual, pues, el Señor me ha puesto como cabeza humilde, representando al obispo, que es realmente la cabeza de la Iglesia en Madrid, ¿no? ¿Y las prácticas? Pues, bueno, las creencias la hemos principalmente, visto. pues, bueno, las reuniones el domingo que es el día más largo de la semana, tiene 30 horas el domingo, porque empieza el sábado por la tarde. Sí. Y el día más largo de todos, pues tenemos 2 días más largos, que es un día del Día del Señor. El día de la Pascua tiene 192 horas, ¿no? Entonces, se vive una Pascua en Navidad y una Pascua de Resurrección en este tiempo, y la prolongación, que es como hacer un gran domingo durante los 50 días. Nos preparamos 40 días para la resurrección de Jesucristo, pero después lo celebramos 50. O sea, bueno, yo diría no 50, sino 50. La verdad es que hasta la eternidad ya estaremos celebrando, ¿no? Esto, y el hombre, el cristiano es un hombre en fiesta por eso, porque Cristo ha vencido la muerte y me ama como soy. El amor de Dios es un don, es un regalo. Por eso el ayuno, poder hacer ayuno, también es un regalo. Que Dios te dé la gracia de poder vencer tu carne. Esto es una gracia, por eso no valen los méritos. Dice, ¿qué mérito tengo yo de rezar más o rezar menos que otros? No, es un regalo, de que el Señor me pueda dar esta posibilidad de unirme más estrechamente con Él a través de la mortificación, ¿no? El que mejor se une fue el que pueda subir a la cruz y dejarse matar por el otro, ¿no? Sin miedo, ¿no? Ese es un regalo. Entonces, bueno, en el credo pues, también está la Virgen María, ¿no? Que pues Dios por su sí, esta humilde mujer, pues ha llevado dentro de su ser a Jesucristo, el Señor, ¿no? Para nosotros también es Dios mismo. Esto es algo que, claro, no se puede entender cómo Dios, el creador de todas las cosas, pueda hacerse tan pequeño como eso, como un cigoto, y que empiece todo el proceso de fertilización, bueno, de gestación, ¿no? Sí, los 9 meses. Los 9 meses de nacer. O sea, asumió nuestra carne totalmente, ¿no? Esto es lo que... Y la muerte, o sea, tenía que asumirlo todo para poder vencer definitivamente la muerte del hombre, ¿no? Esto en Jesucristo, pues en el credo se van expresando todos estos misterios, de su muerte también. Ser crucificado en la cruz. Por Poncio Pilato, o sea que la cosa es histórica. Está Poncio Pilato, aparece ahí como el mojón histórico de que esto ocurrió en una época precisa de la historia. Otros historiadores lo reflejan también, ¿no? A Jesucristo como personaje histórico. Pero por encima de eso está su misión, ¿no? Sobre todo la misión no era curar, no era dar pan, no era alimentar a la gente, era anunciar el reino del amor, el reino de la victoria sobre el diablo. Y esto es lo que sellamos a través de los sacramentos, que es su presencia, ¿no? La presencia de Cristo actuando en ti o en mí, que soy un pobre debilucho, que no me resisto muchas veces a las tentaciones, pero hay un momento en que Cristo me va fortaleciendo y puedo decir que no al diablo, no voy a dar la vida hoy. Y aparte de la Semana Santa, ¿hay otras fiestas religiosas? Claro, tenemos pues Navidad, o sea, los dos polos principales, Navidad y Semana Santa. Cuaresma. Que lo más importante es pues, la resurrección. O sea, la Cuaresma son 40 días de preparación para la resurrección de Cristo, ¿no? La Cuaresma, pues, o sea, el misterio de la Pascua es la muerte y resurrección unida.
La Navidad también es importante. Aquí lo celebramos con un burrito. Salimos pidiendo como José y María, buscando posada cuando llegaron a Belén, que no había dónde. Y entonces pues seleccionamos, son 8 o 9 días visitando los hogares que nos piden dónde ir. Sí. Con los niños de comunión, la María va con el embarazo encima del burro y José lleva el burro y vamos por ahí. Y nos ha ayudado muchísimo aquí el ayuntamiento para que no hubiera peligro con el tránsito por aquí, por el pueblo. Pues la Navidad, pues claro, ahí el momento del nacimiento es importantísimo también, pero más importante es cuando culmina la misión de Jesucristo, su nacimiento. La resurrección. Claro, cuando culmina, porque Él no nace para demostrar nada, sino para abrirnos un camino a la fe, al encuentro en el reino del cielo, ¿no? Y pues principalmente estos dos son los polos celebrativos, ¿no? Y los textos sagrados para un católico, para llevar a cabo su fe, sus prácticas. Claro, mucha herencia, por supuesto, del Antiguo Testamento, o sea, de los hebreos, algunos libros que ellos no admitieron, nosotros los hemos admitido. Apócrifas. Exacto, pero bueno, los apócrifos es cuando no se está seguro del autor, ¿no? Por lo que dice. La Biblia fue sellada, digamos, cuando la Iglesia se reunió y se vio identificada con los libros, con ciertos libros. Dice, esta sí es nuestra fe, ahí está lo que está expresado. Entonces, claro, la Iglesia tiene dos pilares, no solo la Escritura, también la tradición. La tradición es la que ha hecho posible este espacio, ¿no? Mirando a la antigüedad y también... Durante todo el proceso histórico. Claro, y adaptándonos también a los tiempos de hoy. Entonces, pues sí, la bioética que ha nacido ahora por todos la ciencia. Todo el debate. Claro, la Iglesia ha tenido que dar una respuesta a todo esto, ¿no? Sí. Sobre todo para defender la vida, la eutanasia, suicidio. Dispones de tu vida como quieres, ¿no? Si yo me impongo y yo quiero ser madre, en la maternidad parece como un derecho de la madre y no un derecho del niño. O sea, ahí se han cambiado los papeles, todo. Entonces la Iglesia tiene que dar una respuesta firme, con caridad también, porque parece que la Iglesia condena a las mujeres que se inseminan o condena a los homosexuales, condena. No, la Iglesia señala el pecado, porque el pecado te destruye. El pecado te destruye. Has caído en la red del diablo y estás en un sufrimiento terrible. El sufrimiento es existencial, es muy profundo. ¿Por qué un hombre? Esto es como porque te roban el ser. Si yo no soy para alguien, yo me muero. Este señor que saltó por la ventana con su niño del hospital, ¿te acuerdas? Hace unos meses. ¿Por qué hace esto un hombre? Pues para hacer daño, para que tú te des cuenta que me has destruido, que me has quitado el ser, que yo no soy nadie, estoy muerto, soy un zombie. Eso es terrible, los zombies quieren morir y no pueden. Pues este hombre, para que tú te des cuenta que estoy muerto, yo me lanzo por una ventana. Este es el ser que se pierde con el pecado. Parece que el pecado es una cosa tonta, que dice, no, ahora me la paso bomba, después disfrutaré, después me condenarán. No, pero es que el que está en pecados tiene que encadenarse a más pecados para alienarse de esa muerte en vida, de esta manera de vivir, que es un morir, un sin vivir, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que Cristo ha venido a vencer, ¿no? Volvemos a los libros. Era el Antiguo Testamento y ¿qué más? Pues Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento pues están todos los libros de los hebreos, desde Génesis hasta... El Pentateuco, sí, Génesis, los libros históricos, los profetas... Reyes, poéticos... Exacto, los libros de la sabiduría, o sea, los libros sapienciales, todos estos hasta el siglo, los libros de los últimos siglos antes de Cristo. Pues luego, claro, en el Nuevo Testamento los 4 evangelistas, las cartas de Pablo y de Pedro, de Juan, el Apocalipsis, todo esto, donde se ha afianzado más fuertemente nuestra fe, pero siempre porque
los libros del Antiguo Testamento están hablando de Jesucristo y a veces hablan mucho más claro, ¿no? Esto es la Santa Biblia, La Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Claro, ahí se basa toda nuestra fe. ¿Hay más libros aparte de la Santa Biblia o solo? Pues luego pues aparecieron los santos padres, los padres de la Iglesia, que tienen escritos, pero que nos ayudan a entender un poco mejor el magisterio, lo que se llama entender las escrituras, ¿no? Ellos han ido expresando cómo se vive estos dogmas, esta fe que se ha expresado o esta fe que se ha vivido. ¿Y tienen un nivel canónico también? San Agustín, por ejemplo, San Tertuliano. Agustín, claro, todos son alimentos que nos dan fuerza y luz sobre nuestra fe, sí. ¿Y los libros de los santos padres, las encíclicas o las...? Claro, los libros del Papa siempre tienen una importancia suprema, ¿no? Sobre todo cuando se dan ex cátedra, o sea, y declaran dogmas de fe, como estábamos hablando de la Inmaculada, que claro, la Virgen tuvo que declararse Inmaculada hace poco, pero el siglo XIX. Lo vivíamos desde el principio, ¿no? del cristianismo, pero en todo el combate que se da contra esa creencia, pues se tiene que declarar dogma de fe para respaldar lo que realmente creemos y vivimos, hemos estado viviendo, ¿no? Y sí, ¿Esto a través de un concilio o no? Sí, los concilios, claro, y los concilios, eso es también importante porque la cabeza de toda la Iglesia es el Papa, ¿no? Los concilios tienen fuerza, pero el Papa representa a San Pedro o al mismísimo Jesús. El vicario de Jesús, pero claro, fue Jesús el que dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero es Exacto. Cristo, el vicario de Cristo, ¿no? El Papa ahora es un descendiente por tradición, porque, o sea, alguien puso las manos, Pedro puso las manos sobre su sucesor, y así sucesivamente hasta Francisco, ¿no? En realidad es el obispo de Roma, pero es la cabeza de la Iglesia universal. Católica, apostólica, romana. Exactamente. Y también otras que no son romanas, que son católicas, están vinculadas a Pedro como cabeza. Entonces sí, los concilios se reúnen, pero el Papa tiene una fuerza que no tiene todo hay una comunión siempre, ¿no? Pero hay que respetar la cabeza. Esto es lo que nos da una mayor cohesión, yo creo, ¿no? ¿Y la catequesis qué es? El libro de la catequesis. Catequesis. Sí. Catequesis viene de catequesis, catequeo, de resonancia. O sea, por la predicación, el germen, digamos, tú recibes el germen de la fe y empieza a dar esta gestación que se dio en la Virgen María, ¿no? Cuando la Virgen María dijo sí, entró en ella el Espíritu Santo y empezó a crecer en ella un nuevo ser. Esto es lo que se da en la catequesis. Cuando alguien le anuncia a Jesucristo y lo asiente, dice, es verdad, sí, es posible que Dios se haya hecho hombre, es posible que se pueda vencer la muerte, es posible, es como un asentimiento y claro, es pequeña al principio y a veces, es que, antes el bautismo se daba después de haber recibido la fe. Los primeros cristianos primero escuchaban la predicación, luego se bautizaban. Ahora es al revés. Pero también, ahora es al revés, ahora se da el bautismo primero y después se da el proceso catequético, donde haces crecer lo que ha sido sembrado en ti. También es verdad que cuando Cornelio, hay un centurión romano que llama a Pedro, porque un ángel le ha dicho que le mande a llamar y que le escuche, cuando Pedro le anuncia a Jesucristo, ellos que no creen en Yahvé, el Dios de los hebreos, dice que recibieron el Espíritu Santo. Entonces bautizó a Cornelio y a toda la familia, o sea, también bautizó a los esclavos y a todos. Pero claro, luego esta fe tenía que ser vivificada. Él no se negó después. Los hebreos en Jerusalén se rebelan y dicen, pero ¿cómo los bautizaste? ¿Qué pasó? Dicen, no, es que recibieron igual que nosotros, recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo no los iba a bautizar?
Entonces Pedro dice, ¿no? Aquí hubo un signo importantísimo. Entonces, por eso, bueno, el proceso es, por eso a veces te bautizan primero y luego, ahora realmente hacemos el bautizo de niños, ¿no? Como para introducir en la fe de los padres. ¿Qué pasa? Que a veces los padres no tienen fe. Entonces hay que justificarlo en los padrinos. Entonces los padrinos tienen que vivir la fe. Porque si no, ¿quién garantiza que este niño vaya a crecer? Que vaya a recibir, que vaya a hacer crecer esta semilla que ha recibido. Pues alguien que esté de garante diciendo, oye, tu hijo ya reza, tu hijo va a la catequesis, sigue escuchando la palabra, conoce un poco la doctrina de la Iglesia, ¿no? Sí, y para terminar ya hemos pasado casi más de 5 décadas del último concilio del Vaticano, de 62-65 y a 52 años, Sí. y sobre todo después de la famosa Nostra Aetate, cuando la Iglesia Católica se ha abierto a, digamos, a reconocer al Islam, a otras religiones. Ahora, después de 50 años, ¿cómo está el patio, entre comillas? Sobre todo con los musulmanes, con los judíos. Cada vez más abiertos, ¿no? Y ves como Francisco, bueno, desde Pablo VI, que se dio esta visita a Israel, esto fue novedoso, ¿no? Un papa visitando Israel era una cosa. Y luego, pues, Santo Padre San Juan Pablo II, que ya ha tenido esta cercanía mucho más fuerte con las religiones orientales, bueno, del Medio Oriente, quiero decir, y bueno, cada vez más el ecumenismo y la interreligiosidad de la Iglesia tiene que, porque todos vamos a ir al mismo cielo, creo yo. Además, nos vamos a encontrar este ahí. diálogo interreligioso yo creo que es muy importante, Claro. Conocernos, así habrá respeto y, como decía ya el famoso teólogo Hans Kuhn, que no habrá paz en el mundo si no hay paz entre las religiones, y no habrá paz entre las religiones si no hay diálogo, este diálogo interreligioso. Y claro, las religiones tienen que, hoy, por ejemplo, yo decía en el Evangelio, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz del hombre, pues sí, es una ausencia de guerra, pero no hay justicia muchas veces. Entonces las religiones tratan de que esta paz sea verdadera y sostenida en eso, en el Dios en el que creemos, ¿no? Pues con la paz, con shalom, con salam, con todos los idiomas os dejamos. Damos las gracias a Alex, la verdad hemos aprendido bastante y ojalá que el paz, pues que todo el mundo disfruta de esta paz. Muchísimas gracias, Alex. A ti, gracias.